Anunciemos con insistencia el Evangelio de la Salvación. Ezequiel capítulo 2, inicialmente vamos a leer versículos del 1 al 10. Dice la palabra de Dios. Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a los hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Dios el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentos y ayes. Amén y amén. Anunciemos con insistencia el Evangelio de la Salvación. Es el tema, el título que tenemos el día de hoy. El pasaje bíblico del profeta Ezequiel. Ezequiel es un profeta que estuvo en medio del pueblo de Judá principalmente, cuando ya estaban dentro del exilio, es decir, ya habían sido exiliados. Cuando el profeta, como nos dice desde el capítulo 1, dice que él tuvo la visión más o menos cuando el profeta tenía unos 30 años, dice la palabra de Dios, dice que tuvo la visión y él ya estaba dentro de los que fueron deportados la primera vez, porque el reino de Judá, el reino del sur, tuvo tres momentos importantes en la deportación, es decir, no fueron deportados todos a la misma vez, sino que hubo un grupo, inicialmente un segundo grupo y luego más tarde un tercer grupo. Y por eso la visión que tiene el profeta Ezequiel es tanto para los que están allí que ya fueron deportados, como los que van a ser deportados y a los cuales el profeta les iba a anunciar. Este libro de el profeta Ezequiel tiene, como toda la Biblia, una gran importancia, porque allí encontramos la santidad y la soberanía de Dios. Y, contrariamente, vemos la insensatez, la rebeldía y la desobediencia del pueblo de Israel, que es básicamente lo mismo que encontramos en toda la humanidad. Un Dios que es santo y soberano, y una humanidad totalmente rebelde y desentendida de su palabra. Entonces, en la revelación que ve el profeta, dice que el Señor lo llamó. Cuando el Señor le habla, si leemos todos, y es como la invitación para que podamos con tiempo dedicarle a la lectura, la profecía de Ezequiel, y vamos a ver que en el capítulo 1 dice que él vio la gloria de Dios. ¿Qué significa que vio la gloria de Dios? Que él sintió la presencia viva del Dios soberano cerca de él. Y lógicamente, quien está delante del Señor inmediatamente cae postrado. Y es lo que dice el último versículo del capítulo 1. Dice que él está postrado en delante del Señor. Y por eso así empieza el capítulo 2, versículo 1. Y me dijo, hombre, ponte sobre tus pies. Claro, él se había postrado ante la magnificencia de quien le hablaba, porque él no lo veía, pero sí sentía su presencia. Y la visión le muestra a él un gran trono que era levantado por unos seres vivientes. Cuando el Señor habla con el profeta, dice que
levántate. Es el mismo Dios el que da la fuerza al profeta, porque dice que entró el Espíritu, estamos hablando del Espíritu Santo que entró y afirmó los pies del profeta. Y ahí claramente escuchaba la voz de quien le hablaba. Y es muy interesante porque recordemos que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre una persona, sobre un profeta escogido por el Señor desde antes de los tiempos. Viene el Espíritu Santo, se posa sobre el profeta o la persona escogida, le da la instrucción, todo lo que el Señor está diciendo se lo da, sea por sueño, por visión en aquellos tiempos, al profeta, y vuelve y se va el Espíritu Santo al reino de Dios, a los cielos. Y esto es muy interesante porque en estos tiempos después de Pentecostés, el Espíritu de Dios vino, se posó inicialmente sobre los apóstoles y todos los que estaban allí reunidos en el lugar alto, como nos dice Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Vino y se posó sobre todos los hombres y mujeres que estaban allí. Y ya desde aquel entonces el Espíritu Santo se quedó entre nosotros. Es decir, el Espíritu Santo ya no como en el Antiguo Testamento venía sobre la persona y volvía y salía de él, sino que ahora está entre nosotros y en medio de nosotros. Y es un punto teológico muy importante que no podemos olvidar. ¿Y cuál es la intención que tiene el Espíritu de Dios para con el profeta? Le dice claramente, le dice en versículo 3, y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Es decir, lo está mandando a su propia nación, a su propio pueblo, que es una nación desobediente. Y sabemos por el versículo 2 que todo esto, él tuvo entendimiento por causa del Espíritu Santo. Él comprendió claramente las palabras que Dios le estaba mandando. Y él estaba diciendo que se levantara, que fuera a hablarle a Israel. Yo te envío a los hijos de Israel y ten presente que son gente rebelde. Gente que no vas a querer escuchar. Gente que no quiere saber nada de lo que el Señor ha mandado a decir. Así como Ezequiel y todos los profetas, él también tuvo muchos contradictores, falsos profetas. Y a él le tocó, claro, como a Jeremías, como el mismo Isaías, falsos profetas que desmentían o que querían desmentir lo que Dios había mandado a decir, diciendo que ellos también habían tenido, que ellos habían tenido otra revelación y que decía que el tiempo del exilio pronto iba a terminar, cuando apenas estaba empezando. Un exilio que duraría 70 años, muchos falsos profetas decían que en un año, que en 2 años ya terminaría. Pero el verdadero profeta, guiado por el Señor, le muestra exactamente lo que va a suceder. Y lo que le está diciendo es, debes de ir, es un mandamiento, es un mandato de Dios a hablarle a gente de duro corazón. Y puede que no te oigan, porque son gente rebelde, pero la obligación que tenía el profeta era de ir y decir exactamente todo lo que el Señor le había mandado a decir. Yo pues te envío, dice el versículo 4, a hijos de duro rostro y de empedernido corazón y les dirás, así ha dicho Dios el Señor. Versículo 5, ¿acaso ellos escuchen? Si de pronto le escuchan, aunque Dios sabía que no le iban a escuchar, dice, ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escuchan, porque son casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Es decir, la constancia de que Dios les habló está en la presencia misma del profeta. Es decir, Israel jamás va a poder negar que no sabían, que ellos estaban obrando mal, porque siempre hubo profeta que les estaba ministrando y llamando la atención para que se arrepintieran y volvieran al camino de la santidad. Que se arrepintieran y volvieran a adorar solamente al Dios único y verdadero, que dejaran toda idolatría, que dejaran de todas esas cosas, malas influencias que tomaron de las naciones vecinas y que se volvieran al Dios. Aunque el pueblo no lo iba a escuchar, quedaba la constancia de que Dios les mandó
profeta. ¿Y qué podemos decir en nuestro tiempo? ¿Acaso no es igual? ¿Cuánta gente hoy escucha el Evangelio porque Dios en su misericordia y dentro de su completa soberanía que tiene sobre todas las cosas, ha levantado personas? ¿Para qué? Para que vayan también y para que vamos a enseñar el Evangelio de la salvación. Y es algo que debemos de hacer nosotros con mucha insistencia, como lo decimos en el título. Debemos de hacerlo con mucha perseverancia, con mucho denuedo. Aunque una gran mayoría, tristemente, pero es así, no va a escuchar el Evangelio, queda la constancia de que a ellos se les enseñó el Evangelio, se les explicó, o por lo menos tenemos, y es lo que cada uno debemos de responsabilizarnos, tenemos la obligación de hablarles de la palabra de Dios. Si ellos escuchan o no escuchan, es responsabilidad de ellos directamente de nuestro Dios. Porque hay algo que pasaba muy frecuentemente con los profetas, y era que se desanimaban. El profeta Isaías decía: Señor, ¿quién ha oído nuestro mensaje? ¿Quién ha escuchado nuestras palabras? Y Dios siempre ha dicho: no lo están desechando a usted como persona o como profeta, me están desechando a mí, dice el Señor Dios Todopoderoso. Y eso mismo tenemos que tener claro nosotros. El resultado, lo que produzca la enseñanza del Evangelio a través de nuestras palabras y de nuestras obras, de nuestro buen testimonio, no lo calificamos nosotros, es algo que juzgará Dios directamente. Nosotros, así como el profeta Ezequiel, estamos llamados a obedecer exactamente lo que Dios nos mande. Y dice el Señor en el versículo 6, no tengas miedo ni les temas, no tengas miedo a sus palabras, aunque te hallas en medio entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos porque son casa rebelde. También le está previniendo anticipadamente lo que se va a encontrar. Se iba a encontrar con gente que no lo iban a respetar. De hecho, lo iban a maltratar, lo iban a mandar a la cárcel, iban a querer matarlo. Y él dice: no le tengas miedo. ¿Y por qué no le tengas miedo? Porque quien le sustentaba era el mismo Dios. Y de todas esas dificultades era el Señor que le iba a dar las fuerzas para soportarlas y le iba a sacar adelante. Siempre bajo la soberanía de Dios, el propósito para el cual Dios envió al profeta se cumpliría. Y también nosotros, sé que en nosotros no nos asedia el temor que tenían los profetas del Antiguo Testamento. Sí puede haber en nosotros temores, miedos a qué, a una burla, miedos a que simplemente nos excluyan de la sociedad o miedos de pronto a un insulto. Pero realmente nosotros debemos de estar fortalecidos en la presencia del Señor y tener claro que lo hacemos es para la gloria y alabanza de su nombre. Y que el mismo Dios Todopoderoso nos ha dicho que estamos en medio de gente que no quiere escuchar la palabra de Dios. Es por eso que dice que hay zarzas y espinos. El espino que hace, chuza, molesta, lastima, pero el espino no puede hacer más de ahí, porque Dios es el que nos protege y el que nos sustenta siempre en su buena voluntad. No tengamos miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Pero repito, nosotros debemos de ir siempre con la perseverancia a enseñar la palabra de Dios. Cuando el profeta tuvo obstáculos, tuvo tropiezos, tuvo esos espinos, enredado en todas esas zarzas, él no desmayó, sino que siempre avanzaba al paso siguiente al cual Dios le había mandado. Y es lo que debemos hacer nosotros, con esa insistencia, seguir enseñando, aunque una persona, una familia rechace nuestra presencia, sabemos que no nos están rechazando a nosotros. Tristemente están rechazando al Dios Todopoderoso y Soberano, pero debemos continuar enseñando la palabra de Dios en todo momento, en todo lugar, porque es la palabra de Dios la que puede cambiar el entendimiento a las personas. Y entonces dice versículo 7, les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar porque son muy rebeldes. Versículo 7, les hablarás pues, ¿qué? Mis palabras. ¿Y por qué es tan importante el énfasis en mis palabras? Porque son las palabras, es la palabra de Dios, son todos los versículos de la Biblia los que nosotros tenemos que enseñar.
No podemos enseñar lo que nosotros pensamos que la gente debe entender. Y aún más, debemos enseñar la palabra de Dios tal como está escrita, en la manera que Dios la ha declarado a través de los escritores bíblicos, así la debemos nosotros enseñar. ¿Y por qué el comentario? Porque tristemente escuchamos personas que quieren como cambiarle la forma a la palabra de Dios, supuestamente para bajarle de tono, para que no dé la impresión de que es un Dios fuerte, que es un Dios que en su soberanía castiga. No, la palabra de Dios debe ser dicha, enseñada tal como está escrita, porque la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. Y nosotros no tenemos autoridad para cambiarla, no tenemos autoridad para modificarla y no tenemos autoridad para omitirla. Tal como está escrita allí, debemos nosotros buscar para enseñarla. Por eso dice, les hablarás pues mis palabras. Escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Pero el compromiso de todos nosotros es que debemos siempre enseñar la palabra de Dios. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Es decir, si nosotros nos resistimos a enseñar la palabra tal como el Señor la ha mandado, somos igual de rebeldes a los desobedientes, a los que no cumplen la palabra, a los que no quieren escucharla. Y vemos la magnitud de la expresión, no seas rebelde como la casa rebelde. Es decir, el Señor no nos está dando opciones distintas, no nos está diciendo, mire, sopesen ustedes cómo quieren ir a enseñar la palabra. No, es completamente a la manera de Dios. Y nosotros, claro, debemos de ir delante de la gente para enseñarles el amor de Dios, claro, completamente según su palabra. Enseñarles, y principalmente para nosotros en el Nuevo Testamento, sabemos que la gracia y la misericordia se ha derramado a través de Cristo Jesús, su Hijo, que vino a la tierra, se hizo como uno de nosotros, semejante en todo menos en pecado. Y por ser santo, murió en la cruz y de esta manera pagó nuestros pecados derramando su sangre. Eso lo tenemos que enseñar. Tenemos que enseñar el Evangelio de la gracia. Tenemos que enseñar que esa casa rebelde que fue Israel pagó un precio muy alto por causa de la desobediencia, por causa de no escuchar a los profetas, por causa de rechazar el mensaje que Dios les había enviado, por causa de escuchar más bien a los falsos profetas, porque el falso profeta siempre va a querer decir lo que la gente quiere escuchar. Mas la palabra de Dios está para que escuchemos lo que Dios quiere decirnos, gústenos o no nos guste. Esa es la gran diferencia. Y nosotros a través del mensaje de la salvación podemos llegarle a muchas personas para que ellos puedan creer en Jesucristo y de esta manera ser salvos. Y entonces le dice que tome, le dice que vio una mano extendida que le dio un rollo que estaba escrito por ambos lados, por los dos lados de cada hoja del rollo estaba escrito que se lo coma. Y esto tiene un significado muy importante para nosotros, lo importante que es nosotros alimentarnos de la palabra de Dios. Ese alimento espiritual del que nos habla el Nuevo Testamento es la palabra de Dios, es permanecer, estar continuamente, estar de continuo, dice el pasaje bíblico, estar de continuo leyendo la palabra de Dios y orándole al Dios Todopoderoso, meditando en sus enseñanzas. Porque nosotros estamos llamados, como hemos visto, a decir exactamente lo que el Señor ha mandado. ¿Y cómo lo vamos a saber? No podemos esperar hoy que el Señor nos hable en la noche en el profundo sueño. Sabemos que eso fue en el Antiguo Testamento, que Dios le habló a ellos, pero desde que llegó nuestro Señor Jesucristo ya es su voz audible para todos y que quedó plasmado en el Nuevo Testamento. Así que nosotros tenemos la responsabilidad siempre de buscar, de consultar la palabra de Dios. De esta manera nos vamos familiarizando con la palabra de Dios y esta palabra va haciendo esa vida en nosotros, de tal manera que cuando busquemos o nos encontremos con alguna persona, podamos nosotros enseñarles la palabra de Dios
y no enseñarles lo que nosotros pensamos que deben escuchar. Entonces, dice la palabra de Dios, cuánto el Señor les está mandando a decir a ellos. ¿Qué es lo que el Señor les está mandando a decir a ellos? Le dice el capítulo 3, versículo 1, dice la palabra del Señor. Vamos a leer Ezequiel 3 y vamos a leer del 1 al 6. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca, y me hizo comer aquel rollo, y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla con ellos con mis palabras, porque no eres enviado a pueblo que habla de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas. Y si a ellos te enviara, ellos te oyerán. ¿Qué es lo que nos dice este pasaje? Lo que está diciendo es el mismo énfasis. Come este rollo. El alimento para nosotros es las Sagradas Escrituras. Y ven, hijo de hombre, y entra a la casa de Israel y habla con ellos con mis palabras. Es el énfasis que hace en el versículo 4. Con mis palabras, es con la palabra de Dios. Y por eso es que lo decimos varias veces y de forma muy repetitiva, que no podemos escuchar a quien se para a enseñar supuestamente la palabra de Dios y termina hablando de sus experiencias personales. Y termina hablando de sus experiencias que tuvo por allá en una supuesta visión. Y termina hablando por allá de las filosofías de este mundo y de las cosas que aprendieron en las universidades, en psicología o psiquiatría o todas estas ramas de la ciencia del mundo natural. Es mis palabras con las que debemos hablar, dice el Señor, mis palabras, o sea, la palabra de Dios. Y no hay otra manera de hacerlo. Y le dice algo, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil. Es decir, yo lo estoy mandando, le está diciendo el profeta, a su mismo pueblo, para que les hables de tal manera que te entiendan. Y así estamos nosotros. Nosotros por causa de la cultura tenemos forma de acercarnos más en nuestro propio entorno, familiares, amigos, conocidos, vecinos y a la sociedad cercana. Y nuestras palabras, porque tenemos la Biblia traducida cada uno en nuestro idioma, en el caso de nosotros al español, y el lenguaje es de tal manera entendible que muchos verdaderamente, si prestan atención, lo comprendan. Es decir, no es cosa rara, es solo que hay un corazón endurecido. Es el corazón el que no permite que la palabra de Dios entre, que sea aceptada y recibida por cada ciudadano, cada persona, cada ser humano que escucha la palabra de Dios. Por eso dice el versículo 7, en Ezequiel 3, 7 dice, mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quieren oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. No te van a oír. Y es que esta premisa que el Señor nos da es que tengamos claro que no vamos a salir aplaudidos, no vamos a salir de un lugar como los mejores. De hecho, es peligroso cuando en un lugar se nos aplaude. Es peligroso cuando en un lugar se nos da la palmadita en la espalda y nos dicen qué bien o qué bonito que enseña o que predica usted. Ahí, para quienes eh, venimos siendo formados en la enseñanza y la predicación bíblica, sabemos que ahí detrás está la trampa del maligno, para que nos llenemos de egocentrismo y para que empecemos a decirle a la gente lo que la gente quiere escuchar y nos apartemos de la enseñanza bíblica, que es a lo que Dios nos manda. Entonces le dice, mas la casa de Israel no te querrá oír, la casa de Israel. ¿Por qué? Porque no quieren escuchar a Dios. No es que no nos quieran escuchar a nosotros, es que no quieren escuchar a Dios. Y se esconden detrás de la cortina de la religión, se esconden detrás de la cortina de la tradición,
se esconden detrás de los mitos, se esconden detrás de una gran cantidad de excusas porque no quieren escuchar la palabra de Dios. Ahí dice, porque Israel es dura de frente. Otras versiones, otras traducciones dicen, porque son de cabeza dura. Es decir, no quieren realmente prestarle atención. Por eso dice que es obstinada, un pueblo, una nación obstinada de corazón. Son gente obstinada de corazón. Se empeñan en no recibir y no recibir y no recibir la palabra de Dios y no saben que están rechazando al único Dios verdadero. El profeta escucha la palabra del Señor y fortalecido por el Espíritu de Dios que está en él, y repito, el Espíritu Santo que había venido a Ezequiel, lo fortalece y vuelve al cielo. Ahora el Espíritu Santo está en medio de nosotros y nos da la fuerza permanente, el conocimiento, el entendimiento, si verdaderamente tenemos en nuestro corazón el deseo de cumplir el mandamiento que se nos ha entregado. Y miren lo que sucede, Ezequiel 3, versículos del 16 al 21, dice la palabra de Dios. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Dios diciendo, Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria. Por su sangre, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Amén y amén. Entonces viene con bastante claridad lo que el Señor le dice al profeta. Y lo que le está diciendo es, mire la responsabilidad que usted como escogido tiene delante del Señor para ir y enseñar exactamente lo que se le ha mandado. Yo te he puesto como atalaya, dice el versículo 17, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Y es muy importante que entendamos esa palabra atalaya. Esa palabra atalaya es un vigilante, es un supervisor, pero un supervisor más que en estar mirando a un grupo de personas acá, es un supervisor que está mirando por encima, en una torre alta, por encima de todo, para ver qué peligro se acerca que puede afectar a su pueblo. Entonces eso es lo que le correspondía al profeta Ezequiel. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya, es decir, tú eres quien va a hacer sonar la alarma a la casa de Israel. Tú eres quien los va a advertir de que está cerca el enemigo o de que está muy cerca un inminente castigo que viene de parte de Dios. Esto era básicamente lo que le correspondía decirle el profeta al pueblo. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. ¿Qué era lo que tenía que decir? Exactamente todo lo que vendría para Israel, todo lo que vendría para esta nación del sur, para todo Judá. El reino del norte ya había desaparecido como tal y solamente quedaba Jerusalén y sus alrededores, lo que correspondía a Judá, y ya estaba pronto para desaparecer también durante 70 años. Y esto el Señor se lo manda a decir, mire lo que les va a suceder. Y hay algo con el profeta Ezequiel, y es que a él le tocaba una especie de dramatización de lo que habría de suceder. Si el Señor le decía que se pusiera un yugo encima, él tenía que ponérselo, o que tenía que dormir. Habla la palabra es que durante 390 días le dijo el Señor que tenía que estar acostado. Y durante todo ese tiempo, él no podía levantarse.
y para comer tenía que prepararlo de antemano, y era una comida muy, muy difícil de comer, que asimismo le habría de suceder a Israel, a la nación, a todo Judá. Es decir, él representaba con algunos ejemplos lo que le iba a pasar al pueblo. Y exactamente él lo hacía porque así lo había mandado a decir el Señor. Los vas a amonestar de mi parte. ¿Y la responsabilidad es cuál? Que él, si él no lo hacía como el Señor lo había mandado, Dios le demandaría a él por no haberles advertido. Y por eso dice el versículo 18 en adelante: cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Y es la responsabilidad que tenemos todos. No es responsabilidad de nosotros que la gente se convierta o no se convierta al Evangelio. La responsabilidad que tenemos es de apercibirlos, de ser esos atalayas, de ser esos guardianes, esos vigilantes que estamos mirando el peligro en el cual se encuentra nuestra familia, nuestros seres queridos, nuestros vecinos, la sociedad. Y que vendrá, así como llegó para Israel y para Judá, un castigo. Si no se arrepentían, así vendrá para toda la humanidad. Si no se arrepiente, tristemente el juicio del gran trono blanco. Y estamos llamados. ¿Por qué? Porque lo que el Señor nos está mandando a decir es: venga, hay una salida, hay una escapatoria, hay solamente un camino para huir de tan grande tragedia. Su nombre es Jesucristo. Su nombre es el Hijo del Dios Santo. Vengan a Él, vengan, pasen por esta puerta, dice el Señor. Y eso es lo que nosotros estamos llamados a decir. Porque si no le decimos, tenemos responsabilidades delante del Señor. Es decir, si esa persona no se arrepiente, esa persona va a morir. Pero hay una responsabilidad de nosotros por no haber obedecido la palabra de Dios. Y no es que vamos a perder nosotros la salvación si somos verdaderamente creyentes. Sabemos que la salvación no se pierde porque es obra de Dios. Es un regalo de Dios que no va a ser quitado nunca. Gracias a su misericordia, nunca va a ser quitado de nosotros. Pero sí vamos a perder las coronas de las que habla el Nuevo Testamento, en cual dice que cada una de nuestras obras serán puestas a prueba. Y si es una obra que no fue hecha conforme a la voluntad de Dios, eso se quemará, es decir, seremos avergonzados. ¿Por qué? Porque tuvimos y hoy todavía tenemos la oportunidad de enseñar la palabra a muchas personas y estamos callados. Y es un llamado para todos, porque todos estamos llamados ¿a qué? A escuchar, a aprender, a conocer la palabra de Dios y también a enseñar. La palabra de Dios no solamente se enseña desde un atril, desde un púlpito. De hecho, son muchas las más personas que hablan del Evangelio por fuera del púlpito que los que estamos delante. Porque muchas personas quizás digan: es que yo no tengo la habilidad para expresarme delante de un público, pero sí tienen el talento para hablar persona a persona. Y yo me alegro mucho y doy gracias a Dios por estas personas que hablan uno a uno con la persona que se sentó al lado en el transporte público, por la persona que está con él en una fila para pagar los servicios públicos en una entidad financiera. Siempre están pendientes y tienen de nuevo esa perseverancia, esa insistencia de enseñar la palabra de Dios. Están haciendo un grande trabajo y quizás mucho mejor trabajo que nosotros podemos hacer desde un atril. Vemos que todos tenemos la posibilidad, con los dones y talentos que el Señor nos regaló, estamos llamados para que nos levantemos, como le dijo al profeta Ezequiel: levántese. Y el Señor que nos ha dado el Espíritu Santo, porque es todo creyente con toda seguridad tiene el Espíritu Santo. Todos tenemos el Espíritu Santo entre nosotros. Así que es disponer nuestros corazones y insistir en enseñar la palabra. Que es que yo se lo dije a una persona, se lo dije a otra y nadie cree. Nosotros no lo podemos juzgar ni lo sabemos realmente. Puede que lo que le hayamos dicho hoy, el Señor saque de ahí una semilla para la cual la persona en 1 año, 2 años, 3 años, no sabemos cuándo, va a recordar la enseñanza y se va a volver. Y lo mismo le dice entonces el Señor en la misma
en el mismo pasaje bíblico. Ezequiel 3, estamos leyendo del 16 al 21. Pero si tú amonestases al impío y él no se convirtiera de su iniquidad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Es decir, la responsabilidad, repito, de nosotros es enseñar la palabra. ¿Qué suceda con él? No lo sabemos. Incluso dice el versículo 21, pero si el justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá. Pero si nosotros nos resistimos cuando una persona que está entre nosotros y que es creyente o dice ser creyente y está por mal camino, es necesario que nosotros, con la palabra de Dios, con toda la misericordia que el Señor nos ha regalado, llamarles la atención, amonestarle, como dice la palabra de Dios, para que se aparte y decirle, mire, aunque usted es creyente, aunque conoce la palabra de Dios, es importante que revises este punto en tu vida, porque estás en desobediencia. Si hace caso o no hace caso, la misma situación, él delante del Señor dará cuentas. Y todo esto, si lo vemos a la luz del Nuevo Testamento, es lo mismo que el Señor nos ha mandado allí en Mateo 28, versículos 18 al 20, versículo inicial con el que empezamos hoy la enseñanza, o más bien la reunión. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, esto está hablando a los discípulos antes de él ascender al reino de los cielos. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y aquí es muy importante. ¿Quién le dio las palabras y la autoridad al profeta para ir a hablar en el nombre de Dios? El mismo Dios. ¿Quién le está dando aquí la autoridad a los discípulos y a todos nosotros? El mismo Dios. El mismo Señor Jesucristo es el que dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Con la autoridad de Jesucristo es que nosotros hacemos lo que hoy hacemos. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces vemos en este pasaje, primero, que la autoridad es de Dios. Que el mismo Señor Jesucristo es el que está con nosotros acompañándonos. Que no necesitamos la autoridad de ningún ser humano para nosotros, con Biblia en mano, enseñarle a otra persona. Porque sabemos que la tradición tiene unos cargos jerárquicos y según esos cargos pueden hacer o no pueden hacer unas cosas y no sé cuántas más. Pero nosotros, los que somos verdaderamente cristianos, que estamos lejos, apartados de las religiones y de las tradiciones y estamos buscando solamente llegar delante del Señor a través de las Sagradas Escrituras y la fe en Jesucristo, sabemos que Él es el que da la autoridad. Y nosotros estamos llamados a conocer su palabra, a ponerla por obra y enseñarla. Y es lo que nos está diciendo a cada uno de nosotros. Y es la única manera a través de la palabra de Dios que las personas pueden ser salvas. Pero para eso necesitan escuchar la palabra. En el libro de Romanos 10, versículos 14 al 17 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Ahí viene el tema de la predicación. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? El Señor nos está enviando. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Sobre estos textos que hemos leído y principalmente sobre es que nosotros, los dos últimos que hemos leído de Mateo y de Romanos, nosotros tenemos primero la autoridad que Dios nos está entregando, el mismo Señor Jesucristo, nuestro Señor y Dios, nos ha dado para ir a anunciar las buenas nuevas, para que tomemos la palabra y tenemos al Espíritu que está con nosotros, que nos recuerda todas las cosas. Y tenemos siempre que tener una decisión para ir a cumplir lo que el Señor nos ha mandado. Cuán hermosos son los pies. ¿Qué le dijo el Dios allí en la visión al profeta? Levántate, ponte sobre tus pies. Pues lo mismo nos está diciendo a nosotros el Señor, que pongamos nuestra vida al servicio de Él, que caminemos por todo lugar anunciando las buenas nuevas. Hay muchos que no obedecieron, hay muchos que no obedecerán.
podemos decir como el profeta Isaías, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Pero recordemos, en la enseñanza de hoy es muy importante, no nos corresponde a nosotros juzgar qué pasó con cada persona, si escuchó o no escuchó el mensaje. A nosotros nos corresponde es ir y entregar el mensaje tal como el Señor lo ha destinado y predestinado según las sagradas escrituras. Nosotros estamos llamados a invitar, a llamar, a enseñar a la gente para que crean en el Evangelio de la salvación por gracia. Oramos para que muchas personas lo reciban. Oramos principalmente por los de nuestra casa, nuestras familias, padres, hermanos, hijos, para que verdaderamente comprendan y entiendan, reciban este regalo de la salvación. Pero estamos llamados ¿para qué? Para avisarles, para advertirles, como le tocaba como atalaya que fue el profeta Ezequiel, así somos nosotros, esos anunciadores que aperciben, que les están advirtiendo, miren, estamos en los tiempos difíciles y muy cercanos del fin de las cosas. Y es tiempo que nos volvamos todos delante de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, dice Romanos 10, versículo 17, que tampoco podemos olvidar este versículo. Así que vamos concluyendo el tema del día de hoy. Nosotros todos estamos llamados, porque tenemos en nosotros los creyentes, está el Espíritu Santo, estamos llamados a enseñar. No importa en qué condición se encuentre usted, como ama de casa, si trabaja para una empresa, si trabaja como independiente, no importa cuál es su labor y cómo se desempeñe, cómo se desenvuelve en la sociedad. Lo principal que debe estar en ustedes y en cada uno de nosotros es anunciar el Evangelio y anunciarlo con insistencia, con denuedo, con perseverancia, que sobre todas estas cosas le daremos cuentas a nuestro Dios. Así que anunciemos con insistencia el Evangelio de la salvación. Amén y amén.